Bien, son las 9 de la mañana con 19 minutos y revisábamos hace algunos momentos las responsabilidades de ambos socavones, dos socavones que se han producido por las lluvias en la región de Valparaíso. Continúa esta polémica de ver quiénes son los responsables, cuál es la situación de muchos de los habitantes de esos edificios, y vamos a conversar con el gobernador de la región de Valparaíso a esta hora, Rodrigo Mundaca. ¿Qué tal? ¿Cómo está, gobernador? Buenos días. Hola, Fresia, muy buenos días. Muchas gracias por este contacto. Gracias a usted por estar con nosotros. Usted decía en las últimas horas que entregaba declaraciones de que esto, si hay que echar abajo los edificios más allá de los arreglos, porque no se debería haber construido ahí, hay que hacerlo. ¿Cuál es su visión respecto a esta situación, a ambas situaciones ocurridas en esa zona de Concón, de la región de Valparaíso? De Reñaca, sí. Bueno, mira, yo creo, Fresia, que yo creo que hay dos temas que son muy estructurales. Uno, primero, es que los desarrollos inmobiliarios jamás deberían construirse sobre ecosistemas que se encuentran fragilizados. Me refiero fundamentalmente al campo dunar, ese campo dunar en particular. Uno. Dos, la Ley General de Urbanismo y Construcción fue formulada en el año 1978 y privilegia una mirada bastante urbanística en detrimento precisamente de la protección del medio ambiente, de la protección del medio natural. Evidentemente aquí lo que ha quedado en evidencia es que ese ecosistema fragilizado, el campo dunar, tenía un área de protección de 50 hectáreas. Sin embargo, fue modificado ese perímetro y finalmente quedaron protegidas solo 19 hectáreas y el resto quedó básicamente al arbitrio de la industria inmobiliaria. Dicho eso, Kandinsky, que da la primera señal el día 10 de agosto de este año y que colapsa el colector de aguas lluvia el día 26 de agosto, ha puesto de manifiesto efectivamente de que ahí jamás debió haberse construido. Y lo que ocurre ahora, el fin de semana reciente, el día domingo y el lunes, con las precipitaciones intensas que tuvimos y el socavón que tiende a ampliarse, por cierto, ha provocado que en las torres Miramar A y B, y también en el edificio Santorini, en la torre B de Miramar, el día de ayer, antes de ayer, fueron desalojadas 57 familias, y las familias de Miramar tuvieron que ser desalojadas el día de ayer al mediodía. Sí. Ahora, evidentemente, como te señalé al inicio, aquí hay un problema que es estructural, y comentarte, probablemente sale poco en los medios, de que el año 2019 el abogado Gabriel Muñoz, en representación de un movimiento socioambiental que se llama Duna Viva, presentó una acción judicial ante la Corte Suprema para que los proyectos de esta envergadura y de esta naturaleza pasaran por los servicios de evaluación de impacto ambiental. Eso sentó jurisprudencia, y cuando tú visitas el sector puedes observar que hubieron desarrollos inmobiliarios que quedaron a medio construir Por lo mismo, gobernador. precisamente por el incumplimiento que sentó la jurisprudencia con la Corte Suprema en el año 2019. Claro, ¿qué pasó en el camino? Porque sí, se han recordado también en estos días que era bien polémico, fue bien polémico la construcción en esa zona, ¿no? Pero se llevó a cabo igual, incluso se vendieron y no en precios muy económicos en departamentos en estos edificios. ¿Cómo se llega al final entonces de una construcción de esta magnitud? Mira, para ser muy preciso, en Kandinsky los departamentos están en un rango entre 500 y 600 millones de pesos. Los gastos comunes equivalen a 300.000 pesos aproximadamente. Y en Kandinsky básicamente eran segundas viviendas. En el caso de Miramar, en la Torre A y la Torre B, básicamente son primeras viviendas. Son personas que probablemente destinaron gran parte de su ahorro a poder vivir ahí. Seguramente deben de estar pagando deudas, créditos hipotecarios, y tuvieron que ser desalojados. Ahora, evidentemente la pregunta que tú haces es una pregunta de fondo, y esa pregunta de fondo también tiene que ver con las responsabilidades de las autoridades, ¿no? Con la responsabilidad del DOM, del director de Obras Municipales, que en el caso de Viña del Mar lleva 40 años, con las responsabilidades del Ministerio de Obras Públicas, que a propósito su titular reconoció la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, las responsabilidades que tienen que ver con el medio ambiente. Pero aquí son responsabilidades compartidas, evidentemente, porque ya las dunas, claro, las dunas es un lugar no solamente para no construir, sino que son de patrimonio por una parte, ambiental, por otro lado, aquí hay responsabilidades municipales de la época, de obras públicas. Entonces, ¿cómo, más allá de que ahora la titular
pueda asumir una responsabilidad. Hay también otras que tienen que ver con autoridades comunales de la época en que se construyó, o se dieron los permisos, antes de construir, por cierto. Sin duda, mira, nosotros en este proceso de descentralización, un proceso que es bastante difícil, como todo el mundo ya sabe, eh, en el Consejo de Ministros todavía está en alguna gaveta guardada la posibilidad de que nosotros tengamos la prerrogativa de poder de elaborar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Dicho eso, ante el Plan Regional de Ordenamiento Territorial se superpone los planes reguladores comunales y el plan intercomunal. Por tanto, evidentemente, la decisión última está anidada en la autoridad comunal. Ahora, con lo que tú señalabas, aquí hay responsabilidades y por tanto habrá que perseguir las responsabilidades y habrá que ejercer las acciones judiciales que amerita esta, comillas, irresponsabilidad que se ha cometido. Ahora, situaciones de esta naturaleza, Frecia, se repiten y se repiten a lo largo y ancho de la región de Valparaíso. Estoy pensando en Quintay, estoy pensando en el Paño Las Salinas, por ejemplo, donde el grupo Copec intenta edificar también un complejo habitacional de esta naturaleza o similar a esta naturaleza en un terreno que se encuentra contaminado precisamente con residuos de hidrocarburos, con residuos de plaguicidas. Pero también se extiende a lo largo del país. El propio ministro Monte ayer señaló que esta problemática se extiende a lo largo de todo el país, pero también habría que decirle a las autoridades que, por tanto, si esto se extiende a lo largo de todo el país, hoy día es urgente modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción, porque precisamente esa mirada urbanística posibilita que situaciones de esta naturaleza se estén repitiendo y, sobre todo, fragilizando aún más ecosistemas que, ya siendo frágiles, objetivamente se destinan a la especulación inmobiliaria y además con las consiguientes consecuencias, porque finalmente aquí se pone en peligro la vida de las personas, se genera una situación de alarma pública que ya no es regional, sino que es nacional, Exacto. pero también se fragiliza la vida de las personas y se pone en riesgo la vida de las personas. Pues yo te pregunto a ti, ¿esas personas podrán volver a habitar Es que es la esas pregunta. torres? Cuando usted ayer decía si hay que demoler, bueno, entonces hay que hacerlo, pero ¿qué pasa con la proyección, con los ahorros? Más allá de que haya seguros involucrados, porque es, bueno, cambiar evidentemente los planes o personas que no tienen dónde ir. No todos tienen alguien que los reciba y quién se hace cargo ahora de eso, de cómo en este intertanto, si es que logran tapar los socavones, que es en primera instancia, pero eso no indica nada que van a quedar en condiciones de ser habitados estos edificios. Bueno, sin duda, el día de ayer cuando estuvimos ahí en ese sector, estuvimos conversando con la jefa del retén de Reñaca, que estaba a cargo del perímetro de seguridad, y nos comentaba que el día de ayer habían sido evacuadas 57 familias. Si tú lo multiplicas por 5, estamos hablando prácticamente de 300 personas, y que en algunos casos entiendo que la propia inmobiliaria le había facilitado el arriendo temporal de un departamento para poder precisamente pasar esta situación. Ahora, hay que ser muy preciso. Kandinsky fue edificado por la empresa Besalco y en el caso particular de Miramar fue construida por el grupo inmobiliario Claro, Vicuña y Valenzuela, que está vinculado a una inmobiliaria de la filial Penta. Por tanto, creo que es re importante también ir dilucidando las responsabilidades. Hay responsabilidades, como tú bien dices, públicas, sin duda, pero también hay responsabilidades privadas. Y por tanto, creo que es muy difícil poder recuperar la confianza de habitabilidad. Porque yo ayer creo que lo decía en alguna parte, esto es como, bueno, todos hemos jugado con la arena en la playa. Y a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir levantar un edificio en la arena porque objetivamente se desmorona y se desmorona al primer movimiento brusco. Por tanto, yendo de lo simple a lo complejo, evidentemente aquí los problemas son estructurales, se necesita una nueva ley general de urbanismo y construcción y, por cierto, ecosistemas fragilizados como este, la posibilidad de construir en ecosistemas de esta naturaleza pasa necesariamente por los servicios de evaluación de impacto ambiental a propósito de la jurisprudencia que se sentó el año 2019. Bien, gobernador, muchísimas gracias. Vamos a seguir sin duda hablando con usted y otras autoridades, por cierto, viendo cómo avanza este real problema ahí en la comuna de Reñaca. Que esté muy bien. Muchas gracias, Fresia. Un abrazo. Un Gracias. abrazo, que esté muy bien.